Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y nos conectamos, queridos amigos, en Ojeda Estéreo 92.9, Radio Fe y Alegría 88.1 y nuestro canal 11 del Zulia. Y estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Amigos míos, me decía uno de los zulianos a los que yo más afecto y aprecio le tengo, que es a mi querido amigo Fernando Chumaceiro Charieli. Él me decía hace muchos años: Juan Carlos, el más escaso de todos los sentidos es el sentido común. Ese sentido que no es parte de los 5, que sería como el sexto sentido, eso que llaman el sexto sentido, que es la capacidad de percibir, la percepción de nuestro entorno para poder actuar en consecuencia y en concordancia con la realidad del entorno, que nos permite alcanzar éxitos o sucumbir ante el fracaso en nuestras actividades personales y profesionales. ¿A qué me refiero, mis queridos amigos? Anoche comienza a llegar por las redes sociales lo que está pasando en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Un grupo de tres grupos de personas, unos estudiantes de esa universidad y otros no, fomentando violencia frente a la universidad. Digo violencia porque yo, que he participado en la protesta universitaria, aprendí algo, no sin cometer errores, que en política el viejo Carlos Marx decía que había que crear masa crítica. Explico lo que es masa crítica. La sumatoria de las mayorías produce la masa crítica que me permitirá alcanzar el éxito en una gestión. ¿A qué me refiero con esto? Anoche, 3 grupetes pequeñitos de unos estudiantes de la urbe, otros dirigentes de partidos políticos locales que no están autorizados ni siquiera por sus partidos, y otros extrañamente que llegaron del estado Táchira, fomentaron destrucción en la universidad. La universidad tiene una estrategia, me refiero a la urbe, cuando el conflicto se asoma al frente de la universidad cierra el frente, cierra todos los portones y abre las puertas traseras para permitir el desalojo de los estudiantes y evitar que salgan dañados los estudiantes. Anoche habían 13.000 estudiantes en las aulas de esa universidad y 200 fuera de las aulas frente a la universidad, unos mirando el enfrentamiento y otros participando en el enfrentamiento. La universidad cerró las puertas para poder desalojar al grueso de sus estudiantes, y el grupo violento, además de que se enfrentó contra el gobierno, contra los cuerpos de seguridad del Estado, y ya voy a dar mi opinión al respecto, destruyeron los portones de la universidad, abrieron a fuerza de empujones las puertas de vidrio de la universidad, llegaron hasta las puertas del rector de la universidad a patearle la puerta al rector, porque la universidad, en un acto de protección de los estudiantes y de su planta física, cerró las puertas. Esta mañana, estando en la misma universidad, pude ver al remanente del grupete, que comenzaron a lanzar explosivos dentro de la universidad, cuando los pasillos estaban llenos de lo mejor que tiene este país, que son sus muchachos estudiando. Y yo no digo que los estudiantes no tengan el derecho y la responsabilidad de protestar. Pero algo aprendí, les decía a ustedes, en las aulas universitarias y en la lucha universitaria, que primero hay que caminar el pasillo y meterse en los salones y hablar con los estudiantes y expresar las ideas para conseguir apoyos para realizar mi protesta. Y hemos dicho, no significa que tengamos la razón, pero lo hemos dicho y en eso sí creemos, aunque pudiéramos no tener la razón, para ser justos con la justicia, que si tomamos las calles violentamente, le hacemos el juego al gobierno,
porque al gobierno le interesa que el país se desborde, para salir entonces acusando de guarimbero a todo el mundo, tratando de meter en la cárcel a algunos muchachos y a algunos dirigentes políticos, repetir el esquema del año 2014 para descalificar a la oposición y al pueblo venezolano que hoy mayoritariamente rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. Pero ese pequeño grupo, y fíjense, repito, son 3 grupos, los que más resaltan es un muchacho de acá, de un partido político del Zulia, y otro grupo, mucho más extraño todavía, traído desde el estado Táchira, que yo no sé a quién responde. ¿A quién responde? Porque ayer, en paralelo, se daban disturbios en el día en la Universidad Católica del Táchira y en la noche en la urbe. Como no tienen estudiantes, como no tienen apoyo, entonces en la oscurana comienzan a lanzar bombas molotov y a quemar cauchos, y otras veces han quemado vehículos, propiedad del Estado, pero es que el Estado somos nosotros. Cuando queman un autobús, nos están quemando un vehículo de transporte. Y bien lo decía el Libertador, todo lo que se destruye es inútil a todos, decía el Libertador Bolívar. Entonces ese grupo que actúa a la sombra, que no tiene apoyo estudiantil como para actuar a la luz del día. Se los decía yo anoche, porque tampoco son mis adversarios, ni yo tengo nada personal contra ninguno de ellos, pero yo les decía, salgan a los salones o entren a los salones, caminen el pasillo, hablen con los estudiantes, convenzan a los estudiantes de la necesidad de cambiar este país, de transformar este país, para que salgamos a la calle, no los estudiantes de la urbe, sino los estudiantes de las 5 de las 6 universidades del Zulia que hay en esta ciudad de Maracaibo, masivamente acompañar al pueblo en sus penas, en sus carencias, en sus necesidades, en la falta de alimento, de agua, de electricidad, en el exceso de violencia que tiene el Estado. Pero no, el grupito decide continuar con sus focos de violencia. Y es allí entonces donde yo comienzo a ver con sospecha cómo inmediatamente llega la Guardia Nacional y se arma, ustedes saben, se arma la batalla campal. Y yo insisto, ¿a quién le conviene la batalla campal? ¿A quién le conviene el enfrentamiento? ¿A quién le conviene la violencia? ¿Y quién gana la violencia en Venezuela, en las calles de este país? En mi opinión, las gana el gobierno. El gobierno tiene el aparato militar y represor más importante que ha tenido gobierno alguno en Venezuela. Apenas alguien estornuda en un supermercado en una cola y salen 20, 30, 40 motos de la Guardia Nacional cargadas con individuos de la Guardia, con equipos de represión de manifestaciones públicas. Porque el gobierno está preparado para eso, porque el gobierno cree que puede derrotar a la sociedad venezolana con violencia y en escenarios de violencia. Por eso esos muchachos, y voy a diferenciar, los que son estudiantes están equivocados en la táctica. La táctica es conformar una mayoría que en las calles de Venezuela sea capaz de pacífica y democráticamente hacerle entender al gobierno que se le terminó el tiempo. Y esa mayoría va a ser con cientos de miles de venezolanos, quizás millones, que en los próximos meses van a verse en la obligación y en el deber ciudadano y constitucional de tomar las calles de Venezuela pacífica y democráticamente. Pero me preocupan los otros, los que han sido movilizados desde otras ciudades de Venezuela, que tienen fines y financiamiento de alguien. ¿Y quién tiene financiamiento para generar violencia en las calles de Venezuela? ¿Y quién puede salir ganando en un escenario violento? Son preguntas que yo me hago y que pido que cada uno de ustedes trate también de buscar la respuesta. ¿A quién le conviene la violencia y por qué ese grupo de muchachos que traídos del Táchira generan violencia en horas nocturnas en la Universidad Rafael Belloso Chacín? Pregunta que les hago, mis queridos amigos, porque mi descontento lo hago explícito y abierto. La violencia engendra violencia y quien tiene la capacidad de aplastar con violencia al pueblo venezolano es el gobierno y después salir acusando de guarimberos al resto de los ciudadanos. No le demos el gusto, no le pongamos la mesa servida
al gobierno del señor Maduro para que aplique la represión masivamente en Venezuela y para que luego salga campante y distraiga al venezolano de sus verdaderos problemas, que son la escasez, la carestía, la inseguridad, la falta de medicina, la muerte que ronda las calles de este país cuando ciudadanos caen impunemente asesinados por las bandas de malandros que gobiernan hoy a Venezuela porque se apoderaron de las calles, disfrazados o no, porque a veces se disfrazan de policías o de guardias nacionales, como esos dos que fueron detenidos ayer y lastimosamente asesinados. 2 guardias nacionales detrás del destacamento 112 de Guarero, 2 sargentos de la Guardia Nacional, padre e hijo, fueron asaltados por delincuentes en Guarero cuando estaban vendiendo gasolina de contrabando. En esa andamos. Y eso tenemos nosotros que ponerle fin, democrática, pacíficamente, pero sobre todo con movimientos de masas, porque estas peleas se ganan con el pueblo en la calle, con el pueblo en las urnas electorales, con el pueblo actuando, con eso que llaman ellos la democracia directa, que es sencillamente lo que la Constitución plantea, que la soberanía reside en el pueblo, que ejerce de modo directo o por delegación. Ejerzámoslas de modo directo, pero también seamos responsables de nuestros actos y no caigamos en los peines que nos montan algunos que quieren llevarnos a la violencia. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.